Mi hermano solo juega al reportero, se burló mi hermana. Mi madre añadió, es nuestra vergüenza. Entonces el novio, un joven millonario, silenció a todos para contar la historia de cómo le salvé la vida de un cártel. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. La invitación llevaba una semana sobre la única mesa de mi apartamento. No era una mesa de comedor, sino una de trabajo, de metal y madera contrachapada, cubierta de mapas, notas y el olor a café rancio. El sobre, en cambio, era de otro mundo. Papel grueso de color marfil, con bordes en relieve y mi nombre, Damián Reyes, caligrafiado en una tinta dorada que parecía burlarse de la austeridad de mi vida. Hacía 6 años que no recibía nada de ellos. 6 años desde la última llamada, esa en la que mi madre, Graciela, con su voz de acero envuelta en seda, me informó que mi elección de vida era una vulgaridad y una decepción incomprensible. 6 años de un silencio tan denso y pesado que a veces sentía que me ahogaba en mitad de la noche. Mi hermana, Valeria, se casaba. La niña de los ojos de mi padre, la heredera social de mi madre, la princesa de nuestro pequeño reino de apariencias en Querétaro. Y se casaba con Bernardo, un joven empresario cuyo nombre yo conocía por razones que mi familia jamás podría imaginar. Suspiré, el aire rascando mis pulmones. Mi apartamento en la Ciudad de México era mi trinchera, un espacio funcional y sin adornos. Las paredes estaban desnudas, salvo por un gran mapa del mundo lleno de chinchetas de colores que marcaban los lugares donde el peligro y la verdad se habían cruzado en mi camino. Irak, Siria, la selva del Darién, y por supuesto, los puntos rojos que salpicaban la geografía de mi propio país. Volví a mirar el sobre. Era una citación, no una invitación. Una orden para presentarme en el tribunal de mi pasado y ser juzgado una vez más. Cada vez que pensaba en ellos, en su mundo de cócteles, sonrisas falsas y alianzas empresariales, la imagen de mi mejor amigo, Mateo, aparecía en mi mente como un fantasma. Murió a los 10 o 20 años, una víctima de la violencia, según el periódico local. Una mentira. Fue una víctima de la indiferencia de gente como mi familia, gente que prefería hacer negocios con los monstruos antes que enfrentarse a ellos. Esa fue la razón por la que elegí esta vida. No para ser un héroe, sino para que ninguna otra familia tuviera que leer una mentira tan piadosa sobre la tumba de su hijo. Mi dedo rozó la pequeña cicatriz que partía mi ceja izquierda. Un recuerdo de Sinaloa, de un coche que explotó demasiado cerca. Un recordatorio físico de que las heridas que ellos me habían infligido no eran las únicas que llevaba. Y, sin embargo, eran las únicas que todavía dolían. Javier entró en mi apartamento sin llamar, como siempre. Dejó su cámara sobre una pila de libros y cogió la taza de café que yo había dejado a medias. Era fotoperiodista, mi compañero en el infierno en más de una ocasión. Sus ojos, acostumbrados a capturar la verdad en una fracción de segundo, se posaron inmediatamente en el sobre. Vaya, vaya, dijo, dándole un sorbo a mi café frío. ¿Una invitación al paraíso o una citación del infierno? No respondí. Él se sentó frente a mí, con esa calma que solo tienen los que han visto lo peor de la humanidad y han sobrevivido para contarlo. Es la boda de Valeria, dije finalmente. Javier asintió lentamente. Y el novio es el tal Bernardo, el de la constructora. El mismo. El que casi no lo cuenta hace 3 años, añadió, su voz bajando un tono. La memoria era nítida. Bernardo, entonces un joven prometedor, secuestrado por un cártel de nivel medio que quería enviar un mensaje a sus competidores. La investigación oficial, como solía pasar, se estancó en un mar de burocracia y miedo. Yo estaba en la zona, trabajando en otra historia, una sobre políticos locales en la nómina del narco. A través de un informante, un joven aterrorizado que quería salir, me enteré de dónde tenían a Bernardo. No fue un rescate heroico con armas y explosiones.
Fue una noche de susurros, de moverse entre las sombras, de usar la información como una llave para abrir una cerradura oxidada. Convencí al informante de que su única salida era ayudarme. Filtramos información falsa a una facción rival del cártel, creamos caos, una distracción. En medio de la confusión, saqué a Bernardo de un almacén abandonado. Estaba deshidratado, aterrorizado, pero vivo. Nunca supo mi nombre. Para él, yo solo fui una sombra que le dijo corre y no mires atrás. Nunca les contaste nada de eso, ¿verdad?, preguntó Javier. Negué con la cabeza. No es mi historia para contar. Además, ¿qué cambiaría? Para ellos, sigo siendo el hijo que juega a los periodistas en lugar de dirigir una empresa. Javier se reclinó en su silla. Quizás. O quizás estás tan acostumbrado a ser el fantasma que has olvidado cómo ser una persona. Ellos no saben quién eres, Damián. Te han construido una identidad de fracasado para justificar su propia cobardía. Hizo una pausa y me miró fijamente. Quizás es hora de que dejes de esconderte. No por ellos, coño. Por ti. Sus palabras se quedaron flotando en el aire viciado de mi apartamento. Tenía razón. Había pasado tantos años definiéndome en oposición a ellos, que me había olvidado de definirme por mí mismo. Cogí el teléfono y compré un billete de avión a Querétaro. Iba a ir. No para buscar su aprobación, sino para recuperar algo que me habían quitado, mi propia historia. El avión descendió sobre el Bajío, revelando un paisaje ordenado de parques industriales y fraccionamientos de lujo. El caos vibrante y visceral de la Ciudad de México se disolvió, reemplazado por una calma artificial, una geometría de céspedes perfectamente cortados y muros altos. Era como viajar a otro país. Mi país, y al mismo tiempo, un lugar donde siempre había sido un extranjero. Alquilé un coche en el aeropuerto. Un sedán discreto, anónimo. No quería llegar en un taxi que delatara mi condición de visitante. Mientras conducía por las avenidas limpias y arboladas, mi teléfono vibró. En la pantalla, el nombre Valeria. Dudé un instante antes de contestar. ¿Damián? Hermanito, su voz sonó en el altavoz del coche, un torrente de dulzura tan practicada que resultaba casi pegajosa. ¿Ya vienes en camino? ¡Qué emoción! Hola, Valeria. Sí, acabo de aterrizar, respondí, mi voz más seca de lo que pretendía. Ay, qué bueno. Mamá y yo estamos terminando los últimos detalles. Esto es una locura. Pero una locura maravillosa, claro. Hubo una pausa, el tipo de pausa que precede a un golpe. Oye, hermanito, solo un favorcito, ¿sí? Dime. Vístete bien, ¿quieres? Ponte algo, decente. Ya sabes, un buen traje. Deja el look de reportero de guerra para tus aventuras por el mundo. Sentí una punzada de irritación, fría y afilada. Mi look, como ella lo llamaba, consistía en vaqueros, botas y chaquetas funcionales. Ropa para trabajar, no para impresionar. Es que, ya sabes, viene gente muy importante. Socios de papá, la familia de Bernardo, queremos dar una buena imagen. Entendido, dije, cortante. Perfecto. Sabía que lo entenderías. Su tono volvió a ser falsamente alegre. Bernardo está súper emocionado por verte. Siempre pregunta por ti, fíjate. Dice que admira mucho tu valentía. Otra mentira. Una mentira diseñada para suavizar el insulto anterior, para hacerme creer que mi presencia era deseada y no simplemente tolerada. Bernardo y yo no habíamos cruzado una palabra desde la noche en que lo saqué de aquel almacén. Él sabía que yo existía, y yo sabía que él prefería no pensar en ello. Nuestra relación era un secreto incómodo, una deuda que él no sabía cómo pagar y que yo no tenía intención de cobrar. Nos vemos en casa, dije, antes de que pudiera seguir tejiendo su red de falsedades. Claro, hermanito. Aquí te esperamos. Te queremos, canturreó antes de colgar. La palabra queremos resonó en el silencio del coche.
Era una palabra que mi familia usaba como un arma, una herramienta para exigir obediencia. No significaba afecto. Significaba compórtate según nuestras reglas o te recordaremos que nos estás fallando. Conduje el resto del camino con un nudo en el estómago, preparándome para entrar en la fortaleza donde el amor era una condición, no un regalo. El veneno ya empezaba a hacer efecto. La casa de mi infancia no había cambiado. Se alzaba al final de una calle privada, un monumento de piedra, cristal y arrogancia. El césped era una alfombra verde esmeralda, las bugambillas trepaban por los muros en una explosión de color perfectamente controlada. Todo era impecable, pulcro, como si la vida real, con su polvo y su desorden, no tuviera permiso para entrar. Dejé el coche en la calle, no en la cochera. Un pequeño acto de rebeldía, una forma de decir que solo estaba de paso. Al acercarme a la puerta principal de madera maciza, sentí el cambio de temperatura. El aire se volvió más frío, más quieto. Olía a cera de limón y a dinero viejo. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar el timbre. Mi madre, Graciela, estaba allí. Vestía un pantalón de lino blanco y una blusa de seda de un color que probablemente tenía un nombre caro. Su pelo, teñido de un rubio discreto, estaba recogido en un moño impecable. No había un solo cabello fuera de lugar. Era la encarnación de la perfección controlada. No me abrazó. Sus ojos, de un azul pálido, me escanearon de arriba a abajo, deteniéndose un instante en mis botas de trabajo, como si hubieran traído barro a su vestíbulo de mármol. Damián, dijo, y mi nombre sonó como una formalidad, no como un saludo. Hola, mamá. Pasa. Deja tu maleta ahí. El servicio la subirá a tu antigua habitación. Hizo un gesto vago hacia una esquina. El servicio. Siempre el servicio. Una forma de mantener la distancia. Entré. El silencio dentro de la casa era diferente al silencio de mi apartamento. El mío era un silencio de soledad elegida. El de ellos era un silencio de tensión, de palabras no dichas, de emociones reprimidas bajo capas de barniz social. Tu hermana está en una prueba de peinado, informó, como si estuviera leyendo un parte de guerra. Tu padre llegará más tarde de la oficina. Bien, fue todo lo que pude decir. Nos quedamos parados en medio del vestíbulo por un momento que pareció una eternidad. Podía sentir su ansiedad vibrando en el aire. Sus dedos, adornados con anillos de oro, se retorcían discretamente. Finalmente, habló. Su voz era baja, pero cada palabra era un cincel. Tu presencia, agita las cosas, Damián. Lo sabes, ¿verdad? La miré directamente a los ojos. Vi en ellos lo que había visto tantas veces, no maldad, sino miedo. Un miedo atroz a la opinión de los demás, al que dirán, a que una sola grieta en la fachada de la familia perfecta lo derrumbara todo. Solo he venido a la boda de mi hermana, mamá. Lo sé. Y te lo agradezco. Se acercó un paso, su perfume caro invadiendo mi espacio. Pero te pido, por el amor que alguna vez nos tuviste, que te comportes. Sé discreto. No hables de tu trabajo. No cuentes tus historias. No traigas tus problemas a esta casa. Este fin de semana es sobre Valeria, sobre Bernardo, sobre esta familia. ¿Entendido? Asentí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque discutir era inútil. Era como discutir con un muro. Un muro bellamente decorado, pero un muro al fin y al cabo. Ella entendía mi trabajo como problemas, mis historias como amenazas. Me veía a mí no como a un hijo, sino como a un riesgo. Un riesgo para su seguridad, para su reputación. Y su solución siempre había sido la misma, contenerme, silenciarme, borrarme. Había vuelto a casa, sí, pero ya me sentía invisible. La cena de ensayo se celebró en el jardín trasero, bajo una carpa iluminada con cientos de pequeñas luces que parecían estrellas cautivas. Mesas redondas vestidas de lino blanco, centros de mesa con orquídeas, camareros moviéndose con una eficiencia silenciosa. Era el tipo de escena que Valeria publicaría en su Instagram con el hashtag #FamilyGoals. Una mentira bien iluminada.
Mi lugar, por supuesto, estaba en la mesa más alejada del centro, una especie de exilio social poblado por primos lejanos y algunos socios de mi padre que no eran lo suficientemente importantes para la mesa principal. Me senté y observé. Era lo que mejor sabía hacer. Mi mente, por defecto, comenzó a catalogar los detalles. El ligero temblor en la mano de mi tío Ramiro al sostener su copa de vino. La forma en que la sonrisa de Valeria se tensaba en las comisuras cada vez que me miraba desde la distancia. La manera en que mi madre se movía entre los invitados, una reina inspeccionando su corte, su risa siempre un poco más alta cuando hablaba con la madre de Bernardo. Eran datos, patrones de un sistema que conocía demasiado bien. La conversación en mi mesa era un murmullo de banalidades, el golf, las últimas vacaciones en Vail, el precio de las acciones. Yo permanecía en silencio, un observador, un fantasma en el festín. Entonces, Valeria se acercó, arrastrando a Bernardo con ella. Su vestido blanco era un faro en la noche. Y miren a quién tenemos aquí. El hermano pródigo, anunció con una alegría forzada. Algunos en mi mesa rieron, incómodos. Bernardo me tendió la mano. Damián. Qué bueno que viniste. Su apretón fue firme, pero sus ojos se desviaron rápidamente. Felicidades, Bernardo, dije. Y bien, continuó Valeria, ignorando a su prometido y centrándose en mí, su público. ¿Cuál es tu última aventura? ¿Salvaste algún gatito de un árbol en una zona de guerra? La mesa rió. Era una burla, pero envuelta en un tono juguetón que hacía que cualquier reacción defensiva pareciera una exageración. Algo así, respondí, mi voz plana. Mi hermano cree que puede cambiar el mundo con una libreta, le explicó a una prima que nos miraba con curiosidad. Es adorable, ¿no? Mi tío Ramiro, un hombre de negocios que, a pesar de todo, tenía cierto respeto por el riesgo, intervino, lo que hace Damián requiere mucho valor, Valeria. No es un juego. Graciela, que había aparecido como por arte de magia, posó una mano en el hombro de mi tío. Ramiro, querido, no aburramos a los invitados con temas tan deprimentes. Estamos celebrando. Su sonrisa era una orden. Mi tío se calló al instante. Pero Valeria no había terminado. ¿No te sientes un poco fuera de lugar, hermanito?, preguntó, su voz bajando a un susurro conspirador. Digo, entre toda esta gente de bien, tú con tus historias de miseria. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. La miré, y por primera vez en la noche, dejé que viera a través de mis ojos. Dejé que viera al periodista, al que no se deja intimidar, al que ve la podredumbre bajo la superficie dorada. Me incliné ligeramente hacia adelante. La gente que yo encuentro en medio de la miseria, Valeria, dije, mi voz tan baja que solo nuestra mesa pudo oírla, tiene más honor en una uña que mucha de la gente de bien que llena esta fiesta. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Y ellos no necesitan fingir que son felices. El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto. Valeria parpadeó, su sonrisa falsa finalmente borrada de su rostro. Bernardo miró su copa de vino como si contuviera todos los secretos del universo. Por primera vez en la noche, yo había devuelto el golpe. No con ira, sino con la verdad. Y la verdad, en esa casa, siempre había sido el invitado más incómodo de todos. La iglesia era una obra maestra del barroco queretano, un espacio abrumador de cantera rosa y pan de oro. El aire olía a incienso y a lirios blancos. Todo estaba diseñado para inspirar asombro, para empequeñecer al individuo frente a la grandeza de Dios y, en este caso, de la familia Reyes. En el vestíbulo, un elegante caballete de latón sostenía un gran tablero forrado en terciopelo. El plano de las mesas para la recepción. Los nombres de los invitados estaban escritos en una caligrafía impecable. Busqué el mío. Recorrí con la mirada la mesa 1, la familia directa, la mesa 2, la familia de Bernardo, las mesas de los socios, los amigos, los compromisos. No estaba. Mi nombre, Damián Reyes, no figuraba en ninguna parte. Sentí un vacío en el estómago, una sensación fría y hueca. No era sorpresa, pero seguía doliendo.
Era la confirmación final de mi estatus, el invitado invisible, el que no tiene lugar. El borrado, ahora, era oficial y público. Ah, Damián. Aquí estás. La voz de mi madre me sacó de mi estupor. Se acercó, ajustándose un guante de encaje. No te molestes en buscar, dijo, siguiendo mi mirada hacia el tablero. Tu lugar está en la mesa 12. Al fondo. Cerca de la salida de servicio. No había disculpa en su voz, solo la fría comunicación de un hecho. Es mejor así, para la comodidad de todos. Menos preguntas, menos distracciones. Entiendo, mentí. Comodidad. Qué palabra tan curiosa para describir un acto de exclusión tan deliberado. La ceremonia comenzó. Valeria caminó por el pasillo del brazo de mi padre, radiante, una visión de seda y diamantes. Parecía una actriz interpretando el papel de su vida. Bernardo la esperaba en el altar, su rostro una máscara de seriedad. Era un buen actor también. Durante los votos, sus ojos recorrieron la congregación. Por una fracción de segundo, se encontraron con los míos. Vi un destello de algo en ellos. ¿Gratitud? ¿Culpa? ¿Una súplica silenciosa para que guardara su secreto? Duró menos que un latido, y luego su mirada volvió a su novia, a su futuro cuidadosamente construido. En ese instante, lo supe con certeza. Él había tomado su decisión. Había elegido el silencio. Había elegido la comodidad, como decía mi madre. Había elegido a la familia que le ofrecía un mundo perfecto, a cambio de enterrar la verdad del hombre que le había salvado la vida. Cuando el sacerdote dijo puede besar a la novia, y la iglesia estalló en aplausos, sentí un frío profundo. No estaba presenciando una unión de amor. Estaba presenciando la firma de un contrato, la culminación de una fusión empresarial. Y yo era el cabo suelto, el detalle inconveniente que habían intentado barrer bajo la alfombra. El problema era que yo no era un detalle. Era un capítulo entero. Y estaban a punto de descubrir que no se puede arrancar una página de un libro sin dejar una cicatriz visible. La recepción era un despliegue de poder y riqueza. Un salón de baile en una de las haciendas más exclusivas de la región, con candelabros de cristal que goteaban luz sobre una multitud vestida de gala. Una orquesta tocaba versiones instrumentales de canciones pop, el sonido de fondo perfecto para una felicidad prefabricada. Mi mesa, la número 12, estaba exactamente donde mi madre había dicho, en un rincón oscuro, junto a una puerta batiente por la que entraban y salían los camareros con un siseo constante. Mis compañeros de mesa eran un contable de la empresa de mi padre y su esposa, y una prima segunda a la que no había visto en 20 años. La conversación era forzada y esporádica. Era el Siberia de la fiesta. Desde mi exilio, observaba el centro del universo, Valeria y Bernardo, flotando de grupo en grupo, sonriendo para las fotos, aceptando felicitaciones. Parecían figuras de un pastel de bodas, perfectos y sin vida. Entonces, llegó el momento de los brindis. El padre de Bernardo dijo unas palabras predecibles sobre la unión de dos grandes familias. Mi padre habló de su princesa y del hijo que siempre quiso tener, lanzando una mirada fugaz y vacía en mi dirección. Y luego, Valeria tomó el micrófono. El salón se quedó en silencio. Ella brillaba bajo los focos, disfrutando de la atención de cientos de personas. Gracias a todos por estar aquí en el día más feliz de mi vida, comenzó, su voz vibrando con una emoción perfectamente ensayada. Agradeció a sus padres, a sus suegros, a sus amigas. Todo era un guión impecable. Y entonces, su mirada encontró la mía a través del salón. Una pequeña sonrisa, afilada como un estilete, apareció en sus labios. Y también quiero agradecer a mi hermano mayor, Damián, por hacer el viaje. Hizo una pausa dramática. Sé que es difícil para él estar aquí, rodeado de tanta gente exitosa, de gente que construye cosas, cuando él eligió un camino diferente, ¿no? Un camino de idealismo. La palabra idealismo sonó como si fuera una enfermedad. Siempre fue el soñador de la familia, continuó, su tono ahora condescendiente. El que juega a ser reportero y a buscar problemas donde no los hay.
Un aplauso para nuestro eterno soñador, el fracasado de la familia. Unas cuantas risas nerviosas se escucharon, luego otras más seguras. La gente, sin saber qué hacer, siguió la corriente. Aplaudieron débilmente. Sentí cientos de ojos sobre mí. Era una humillación pública, ejecutada con precisión quirúrgica. Pero el golpe final aún no había llegado. Mi madre, desde la mesa principal, se inclinó hacia la esposa del senador Mendoza, que estaba sentada a su lado, y dijo con una voz que, misteriosamente, se proyectó por todo el silencioso salón: «Es nuestra cruz, querida. Nuestra pequeña vergüenza, pero ¿qué se le va a hacer?». Y entonces sí, la risa fue general. Abierta, cruel. El cuchillo se había hundido hasta el fondo y lo habían retorcido. Me quedé inmóvil, mi rostro una máscara de indiferencia, pero por dentro, algo se rompió. El último hilo de esperanza, el último vestigio de un amor filial que me había negado a abandonar, se hizo añicos. Me convertí en piedra. Miré a Bernardo. No reía. No sonreía. Solo me miraba, su rostro pálido, sus ojos llenos de un pánico que yo reconocía muy bien. Era la mirada de un hombre atrapado en los escombros. Fue en ese preciso instante, cuando la ola de risas comenzaba a apagarse, dejando una marea de humillación a su paso, que Bernardo se movió. No fue un gesto brusco. Fue deliberado. Colocó su copa de champán sobre la mesa con un cuidado exagerado, produciendo un pequeño y nítido sonido que cortó el aire. Se puso de pie. El murmullo de conversaciones que resurgía se detuvo en seco. Todos los ojos, que un momento antes estaban sobre mí, giraron hacia él. Valeria lo miró, su sonrisa de triunfo vacilando, transformándose en una mueca de confusión. «¿Bernardo? Cariño, ¿qué haces?». Él no le respondió. No la miró. Sus ojos estaban clavados en los míos, atravesando el mar de rostros curiosos. Caminó desde la mesa principal, rodeando la pista de baile. Cada paso resonaba en el silencio expectante del salón. Los músicos habían dejado de tocar. Los camareros se habían quedado inmóviles. Era como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa en la película de la boda perfecta. Pasó junto a mesas de magnates, de políticos, de damas de sociedad. Nadie se atrevió a susurrar. Se detuvo no junto al podio, sino en el centro del salón, a medio camino entre su mundo y el mío. Un camarero, instintivamente, le acercó un micrófono inalámbrico. Bernardo lo tomó. «Un momento», dijo, su voz firme, clara, sin el más mínimo temblor. Yo también quiero proponer un brindis». Valeria intentó sonreír, como si esto fuera parte de un guión romántico y sorpresivo. «Ay, mi amor, ¿qué?». «No, Valeria». «Por favor», la interrumpió, suave pero inflexible. Y entonces, se dirigió al resto de los invitados. «Todos ustedes, o la mayoría, conocen a mi familia. Y probablemente conocen la historia del secuestro que sufrí hace 3 años en Sinaloa». Un escalofrío recorrió la sala. Era un tema tabú, una mancha en la historia de éxito de su familia. «Lo que probablemente no saben», continuó, su voz ganando fuerza, «es que después de 2 semanas, la investigación oficial se había rendido. Me habían dado por muerto. Mi padre estaba preparándose para pagar un rescate que probablemente nunca me habría devuelto la vida». Hizo una pausa, y su mirada volvió a encontrar la mía. Levantó ligeramente la copa que aún sostenía. «El hombre que ven sentado en esa mesa del fondo». Su brazo se extendió, señalándome. Cientos de cabezas giraron en mi dirección. «Ese hombre al que mi esposa acaba de llamar, fracasado, es la única razón por la que yo estoy hoy aquí, vivo». Un jadeo colectivo, audible, físico, recorrió el salón. Mientras mi familia esperaba un milagro, él estaba sobre el terreno, usando contactos que ninguna agencia de seguridad se atrevía a usar. Arriesgó su vida, sin pedir nada a cambio, para averiguar dónde me tenían. Él, de forma anónima, filtró la información que llevó a mi rescate. El rostro de mi madre era una máscara de yeso. El de mi padre, de pura incredulidad. «Pero eso no es todo»,
dijo Bernardo, su voz ahora resonando con una emoción contenida. ¿Recuerdan el reportaje, Fantasmas de la Sierra? El que se publicó sin firma hace 2 años y que destapó la red de corrupción entre el cártel que me secuestró y un subsecretario de gobierno. El reportaje que mandó a ese político a la cárcel. Hubo murmullos de reconocimiento. Fue un escándalo nacional. El senador Mendoza, en la primera fila, asintió lentamente, sus ojos fijos en mí. Bernardo bajó el micrófono y levantó su copa lo más alto que pudo. Su voz sonó como una campana en el silencio absoluto. Señoras y señores, les presento al autor de Fantasmas de la Sierra. Les presento al hombre que me salvó la vida. Les presento a uno de los periodistas más valientes y con más integridad de este país. Su mirada se clavó en la mía. Por Damián Reyes. Y entonces, el mundo se detuvo. Valeria soltó un pequeño gemido y sus ojos se pusieron en blanco. Se desplomó en su silla, desmayada. Graciela se levantó de un salto, su rostro contraído en una mueca de horror y negación. El castillo de naipes que habían construido con tanto esmero acababa de ser derribado por un huracán de verdad. Y yo no me moví. Solo observé cómo su mundo se hacía cenizas. El desmayo de Valeria fue la chispa que rompió el hechizo. El caos que siguió no fue ruidoso, sino un murmullo sordo y creciente. Gente moviéndose, sillas raspando el suelo, susurros que volaban de mesa en mesa como insectos en la noche. Nadie se acercó a la mesa principal. De repente, mi familia se había convertido en una isla, aislada por una marea de vergüenza. La madre de Bernardo corrió hacia Valeria, mientras mi padre se quedaba paralizado, mirando a la nada, como si la realidad fuera un idioma que ya no entendía. Pero la atención ya no estaba sobre ellos. Estaba sobre mí. El primero en levantarse fue el senador Mendoza. Un hombre corpulento, de voz atronadora en el Congreso, pero que ahora se movía con una gravedad silenciosa. Caminó directamente hacia mi mesa. El contable y su esposa se encogieron en sus sillas, como si la presencia del senador fuera demasiado brillante para ellos. Señor Reyes, dijo, extendiendo su mano. La tomé. Su apretón fue firme, lleno de un respeto que no tenía nada que ver con el dinero o el apellido. Leí su reportaje. Un trabajo extraordinario. Peligroso, pero necesario. México necesita más hombres como usted. No supe qué decir. Solo asentí. Después de él, vino otro. Un abogado famoso que había usado mi investigación en uno de sus casos. Luego un empresario mayor, que me miró con una nueva curiosidad. Así que usted es el famoso fantasma, dijo con una media sonrisa. No era adulación. Era reconocimiento. Era el mundo real, el mundo de las consecuencias y los hechos, irrumpiendo en la burbuja de fantasía de mi familia. Cada apretón de manos, cada palabra de respeto, era un ladrillo más en el muro que ahora los separaba a ellos del resto del mundo. Miré a mi mesa, a mi rincón oscuro. Ya no era Siberia. De repente, era el centro de un nuevo tipo de poder. Un poder que no venía del dinero heredado o de los contactos sociales, sino de la integridad y la verdad. Mi familia había intentado definirme con sus susurros y sus burlas. Pero ahora, el mundo los estaba silenciando a ellos con el sonido de mi nombre pronunciado con respeto. Observé a mi madre, de pie junto a la mesa principal, perdida, su rostro pálido bajo las luces de la fiesta. Había querido borrarme para proteger su mundo, y al final, mi verdad había borrado el suyo. No me quedé para ver el resto del naufragio. No sentía placer en su derrota, solo un vacío inmenso y una extraña sensación de paz. La guerra, mi guerra personal, había terminado. Salí del salón y caminé por los jardines de la hacienda. El aire de la noche era fresco y olía a jazmín. La música dentro sonaba lejana y distorsionada. Una figura salió de las sombras. Era Graciela. Su maquillaje estaba corrido. Ya no era la matriarca de hielo, sino una mujer mayor, asustada y rota. Damián, susurró. Yo no sabía. Tenía tanto miedo. Miedo por ti, miedo por nosotros, por todo. La miré.
Por primera vez en muchos años, no sentí rabia, solo una profunda tristeza. Lo sé, dije en voz baja. Pero tu miedo no te daba derecho a intentar destruirme. Nunca necesité tu protección, mamá. Solo necesitaba a mi madre. Las lágrimas que brotaron de sus ojos parecieron sorprenderla a ella misma. Se quedó allí, sin saber qué decir, mientras yo seguía mi camino. Junto al aparcamiento, vi a Valeria sentada en un banco, con la cabeza entre las manos. Bernardo estaba de pie a su lado, en silencio, sin tocarla. Nuestros ojos se encontraron por encima de la cabeza de ella. No había nada que decirnos. Él había pagado su deuda. Asentí una vez, un gesto mínimo de reconocimiento, y él me lo devolvió. Entré en mi coche de alquiler y arranqué el motor. Mientras me alejaba de la hacienda, de sus luces y sus mentiras, no miré atrás. Conduje toda la noche, atravesando el país, sintiendo como cada kilómetro me alejaba de la persona que ellos habían querido que fuera. La última escena de esta historia no sucede en una fiesta ni en una confrontación. Sucede 6 meses después. Estoy en una pequeña aldea en la Sierra de Guerrero, sentado en una mesa de plástico, tomando un café y escuchando la historia de una anciana que busca a su hijo desaparecido. Mi libreta está abierta. El sol calienta mi rostro. Mi teléfono suena con una oferta de un gran periódico de Nueva York, pero la ignoro. Ya no busco la aprobación de nadie. Ni de mi familia, ni del mundo. He encontrado mi lugar, no en los salones de Querétaro, sino aquí, en el polvo y la verdad, dando voz a los que han sido silenciados. He dejado de ser el fantasma de la historia de mi familia para convertirme en el autor de la mía. Y por fin, por primera vez, me siento completamente, absolutamente libre.